Reflexiones archivísticas con el maestro Jorge Nasif Mina. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nueva cuenta ahora en este quinto programa de Reflexiones Archivísticas. Y como lo hemos prometido, este programa se va a llevar a efecto con las preguntas que amablemente algunos de ustedes me hicieron llegar. Entonces, a prepararnos para escuchar y apuntar sobre las respuestas. Vamos a empezar con las preguntas que me hizo llegar la maestra Fabiola Chávez Martínez. Dos preguntas interesantes, pero estas preguntas son como que muy recurrentes siempre. Por eso quiero empezar con ellas. Me pregunta Fabiola, ¿cuáles serían las recomendaciones para las autoridades locales, municipales o cualquier otra a efecto de que eliminen las carpetas de entrada y salida e integren debidamente un expediente? Y la segunda es, ¿cuál es el efecto archivístico en caso de que un expediente no se encuentre debidamente integrado por un orden cronológico? Bueno, hemos tratado de recomendar por muchos años, ya son muchos años, de que cada una de las autoridades de las unidades administrativas, cualquiera que sean estas, ya sean locales, federales, estatales o municipales, comprendan de que es importante mantener los expedientes junto a sus documentos y no tenerlos separados. La una recomendación que puedo hacer, Fabiola, es que en realidad se concentren en el sentido estricto del derecho a la información. Es decir, que no lo hagan por un convencimiento propio, que lo hagan quizás por una necesidad de dar la información y evitar, obviamente, sanciones de los órganos de transparencia y acceso a la información. ¿Por qué? Porque teniendo todos los documentos juntos de un expediente, es más fácil encontrar la información que se nos solicita por derecho a información, transparencia y obviamente rendición de cuentas. Por lo menos por necesidad propia. La segunda pregunta que le quiero contestar a Fabiola es que el expediente forma parte de una serie documental dentro precisamente de lo que se le ha denominado serie documental. El expediente es una unidad que va integrada en ello. Es decir, si mi expediente no está colocado en el lugar que le corresponde, entonces no estamos nosotros aplicando el principio archivístico que conocemos como orden natural de la documentación. Orden natural de la documentación. Es decir, el expediente tiene que ir en el sitio cronológicamente del primer documento que le vaya correspondiendo. Claro que el primer documento puede tener una fecha y el último otra diferente, pero ubicado el expediente en la serie documental que le corresponde, se localizará con mucha facilidad. Sin embargo, podemos pensar que el expediente se perdió. ¿Por qué? Porque no lo alcanzamos a encontrar en la maraña de papeles que quizás tengamos en nuestra bodega o en nuestro cuarto con carpetas de correspondencia. Otra pregunta nos las hace Luz del Carmen González Navarro. Otra pregunta muy recurrente que a veces sentimos como que si no tenemos un marco normativo, ya la archivística ya no existe. Aquí yo quisiera decirle a Luz del Carmen que efectivamente el marco normativo nos ayuda para entrar a diferentes aspectos de lo que podemos llegar a hacer, qué podemos hacer y hasta dónde lo podemos hacer. Pero ninguna norma, ningún marco normativo puede ser más allá que la ciencia misma. Esto es porque su pregunta es, ¿existe alguna normatividad de cómo se integra y qué se integra en un expediente? Naturalmente, Luz del Carmen, existen normatividades. Tenemos el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Ahí nos está diciendo que se debe de ir respetando.
Pero aparte de esta normatividad, tenemos la ciencia archivística. Tenemos obviamente técnicas científicas que nos dicen cómo se integra, en qué orden se integra y cómo se debe de integrar. Además, tenemos una ley general de archivos que nos especifica que lo que se integran son expedientes. Y nos hace otra pregunta, también otra pregunta recurrente. Y es recurrente porque podemos confundir el trabajo de archivo con el trabajo de biblioteca. Y nos dice Luz del Carmen González Navarro: ¿en qué consiste la diferencia de clasificar un archivo de una biblioteca? Pues, para empezar, el clasificar un archivo es clasificar atribuciones y funciones de una unidad administrativa que dan origen a documentos que formarán los expedientes que se producen al cumplir con esas atribuciones y funciones. Y la biblioteca no está sujeta a ninguna atribuciones y funciones. La biblioteca es un conjunto de libros de diferente temática, de diferentes autores, que se realiza por un proceso eminentemente cultural y que siempre se establece de fuera hacia adentro. Es decir, yo busco libros de economía, yo busco libros de derecho, yo busco libros de archivística, yo busco libros de historia. Pero esos libros que busco para mi organización no son hechos en mi organización, sino son producidos por editoriales. Sin embargo, el expediente, unidad de instalación del archivo, se produce dentro del organismo, siempre con el objeto de cumplir funciones y atribuciones. Espero, Luz del Carmen, que esto haya sido suficiente. Joel Villegas Tobar nos hace una pregunta, nos hace dos preguntas en realidad, que más que preguntas son como que cuestiones reflexivas con respecto a el área de trabajo archivístico y de los archivos en sí. La primera dice: independientemente de que consideremos o no a la archivística como una ciencia, existe actualmente un debate abierto sobre la naturaleza científica de su arreglo conceptual, o ya se ha consolidado el paradigma. Y dice: apuntaste que la informática y la archivística comienzan a intersectarse y trabajar juntas. Bueno, creo que aquí puede haber una pequeña confusión en la última parte. No, Joel, la discusión sigue, y la discusión sigue a nivel internacional. Hay muchos sectores que siguen tratando de establecer que la archivística es una ciencia completa, y hay otros que dicen que la archivística es una ciencia en formación, es decir, que se está formando paulatinamente. Recordemos que se considera ciencia desde el siglo XIX, desde 1841, y luego con el manual de los holandeses y todo el trabajo del siglo XX. Aún sigue la discusión del paradigma. No, yo comenté específicamente que en Cataluña se logró conjuntar archivistas e informáticos. Porque Ramón Albersi Figueras, siendo la cabeza de la archivística de la Generalitat y de la Universidad Autónoma de Barcelona, creó másters de archivística para informáticos y másters de informática para archivísticas. Y entonces logró que comulgaran y que trabajaran. Aún en México no lo hemos logrado, y en la mayor parte del mundo tampoco se ha logrado. Todavía, sí, a los archivistas nos ven un poco por debajo del brazo en muchas instituciones, Joel. No sé si estas preguntas últimas de mi queridísima amiga y compañera y exalumna Priscila López son preguntas, son indicaciones que me da para que yo exprese ante ustedes, o son órdenes. Sin embargo, el contexto que trae esta intervención de Priscila es muy importante. Y es muy importante porque creo
que aún no se discute profundamente esto. Fíjense bien cómo me plantea. Dice, creo que es conveniente precisar, ahí está ya la orden, por qué los viáticos de funcionarios que son documentos con características de documentos de comprobación administrativa inmediata se consideran expedientes por comprobar salida de recursos públicos. ¿Sería el mismo caso el de los pagos de telefonía celular o de teléfonos celulares? Bueno, a ver, aquí hay punto, aquí hay algo que hay que aterrizar. Primero, Priscila. Uno, si son viáticos, si son documentos de comprobación de viáticos, no pueden ser de comprobación administrativa inmediata porque se consideran documentos contables. Y recuerda que todos los documentos contables se persiguen de oficio, o sea, se analizan de oficio por los órganos internos de control. Si es un documento que va a comprobar viáticos de alguien, es porque ese alguien primero lo comisionaron por medio de un documento a algún lugar para poder dar los viáticos. Ese es el primer documento del expediente, el documento de comisión. Y posteriormente es la comprobación de viáticos y el informe de la comisión. Entonces, si tú te das cuenta, son 3 documentos. Es obvio que si me comisionan a mí o a ti, nosotros no nos vamos a quedar con ese expediente. Ese expediente es específica y exclusivamente para la unidad administrativa que nos comisionó. Por lo tanto, no es un documento de comprobación administrativa inmediata. Es un documento de archivo porque forma expedientes. Esa comisión da origen a la comprobación de los viáticos. No es como pudiésemos pensar. Y por el otro lado, el caso del pago de las telefonías. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué se paga cuando le pagan a algún funcionario su teléfono celular, ¿no? Porque tenga esa prestación? Pues se tiene que pagar bajo una factura. Y esa factura es el primer documento que entra para que salga un pago. Y entonces tiene que haber una autorización por escrito. Ojo, a lo mejor no es por escrito, a lo mejor ya es una autorización vía internet o vía informático y entonces se convierte en un expediente híbrido. Una factura que puede ser en soporte de papel, una comprobación del gasto que puede ser en soporte electrónico y un gasto que es depositado a una cuenta o que genera un cheque. Tampoco esos pagos, pues son pagos y como pagos no son comprobación administrativa inmediata. Ningún pago, queridos amigos, nada que tenga que ver con el presupuesto y que genere otros documentos y formen un expediente es de comprobación administrativa inmediata. Qué bueno que se hizo esta pregunta para poder aterrizar. La otra pregunta dice, en cuanto a las listas o controles de asistencia se requieren para los pagos de nómina, ya no hay controles de asistencia en soporte de papel. Son muy raros las listas de asistencia y hasta las tarjetas de asistencia. Ya son muy raras, ya todo es por medio de un proceso electrónico. Por lo tanto, este proceso electrónico forma un expediente electrónico. De ahí sale, después de haber checado electrónicamente, ¿sí? Esta unidad administrativa recoge el área de nóminas, recoge toda esa información para generar el pago. Tampoco es documento de comprobación administrativa inmediata. Tiene que haber una serie de documentos que compruebe el pago para poder depositar y poder pagar. Luego nos platica y dice, desconozco si en las revisiones del órgano interno de control revisa estas para verificar que hubiera estado correctamente los pagos de la nómina o bien para cualquier reclamación por parte de los empleados de que se les haya hecho algún descuento indebido por inasistencia. Bueno, recuerda, en primera instancia,
que existe un expediente único de personal y que todos los procesos vienen en el expediente único de personal. Sigue siendo un expediente, Priscila, no son documentos de comprobación administrativa inmediata. Y todos los pagos son pagos por medio de procesos ya electrónicos. Yo no sé si el órgano interno de control dentro de sus auditinas establezca qué tipo de control para los pagos. O si yo digo que me quitaron una cantidad de dinero, pues tenga que decirle al órgano interno de control. Yo creo que esto es diferente. Yo creo que si a mí me quitan algo de dinero, yo inmediatamente lo establezco por otro conducto. Ya lo platicaremos presencialmente. Bueno, queridos amigos, como pudieron ustedes haber visto, son las preguntas las que hicieron este programa y los compañeros que gracias a ellos logramos hacer este programa. Entonces agradezco la participación de Fabiola, de Luz del Carmen, de Joel y de Priscila. Gracias por ayudarme a hacer este programa. Nos vemos para el próximo programa. Ahora vamos a empezar a especificar algunas cosas importantes. Vamos a empezar a hablar sobre técnicas científicas archivísticas y empezaremos con aquel tema famoso que se llama la organización documental. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana. Adiós. Reflexiones archivísticas con el maestro Jorge Nasif Mina.